Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Luis y a Vicente por contar conmigo. Es todo un honor poder estar aquí con Santiago conversando y hablando. Bueno, es curioso, ¿no? Y lo comentaba antes de empezar la charla, de repente encontrarme hablando sobre cine y filosofía debajo de una pantalla, porque antes contaba de manera anecdótica que mis amigas iban intentando arrastrarme a una sala de cine prácticamente un año, ¿no? Y es que quería empezar hablando con Santiago, contando un poco que yo ahora mismo estoy en crisis total con el cine, ¿no? En el sentido de que me cuesta mucho ir al cine y me cuesta mucho ver películas. Y me apetecía traer este conflicto personal, porque a lo mejor no soy a la única a la que le sucede y porque me parece interesante y da también que pensar, ¿no? Cómo una puede haber estado apasionada con el cine y perder esa pasión, ¿no? Desvincularse de ella por los motivos que sean. Y no puedo contar esto sin contar antes los tres momentos fundamentales, ¿no? En donde yo de repente sentí que entendía el cine o que había empezado a ver cine, aunque había visto muchas películas antes. Y le contaba antes a Luis que uno de esos momentos fue en la Pompeu Fabra, colándome en las clases del máster de Teoría Cinematográfica de Santiago Fillol, ¿no? Y quería empezar preguntándote, Santiago, ¿cuál es tu relación actual con el cine y cuál es el momento en el que recuerdas que el cine te apasionó, ¿no? O que tu sensibilidad y que tu mirada se empezó a centrar en la imagen? Bueno, yo no sé si se oye, ¿verdad? Porque no da la impresión de que esté encendido. Nada, antes que nada, Margot, mil gracias por prestarte a este diálogo conmigo. Me quedo con las ganas, y no sé si forzarte, de que nos expliques por qué motivos esa pasión por el cine se ha volteado en un rechazo visceral. Si nos dices algo, pues a mí personalmente me gustará. En cuanto a mí, pues obviamente por edad y según lo que contaba hace un par de días en esta misma sala, pues el cine era sobre todo, cuando yo era pequeño, era una acción articulada que implicaba un verbo que era ir al cine, por tanto desplazarse en el espacio, entrar en una sala como esta, que tenía algo de templo sagrado, sumergirse en la oscuridad y recibir imágenes a través de un proyector cuya luz procedía de la propia espalda, ¿no? Y es en esas circunstancias en las que, en una época muy áspera, muy fea, en un colegio en el que no había chicas, pues de alguna manera el cine representaba pues un alivio, una ruptura con la cotidianidad. Y si, entre otras películas, en esta carta blanca escogí La diligencia, pues ha sido porque para mí John Ford, mucho antes de entender lo que representaba John Ford, de haber pensado en John Ford, pues para mí, de alguna manera, fue el esqueleto de mi vida afectiva, de mi vida ética y enseguida de mi vida intelectual. No es una provocación si digo que toda mi infancia giró en torno a dos autores que considero entre los grandes genios del siglo XX. Uno fue Hergé, el autor de Tintín, o quizás al revés, Tintín, el autor de Hergé, y John Ford, ¿no? Con películas desde luego como La diligencia, Centauros del desierto, otras películas del oeste. El western para mí fue muy formativo porque, entre otras razones, planteaba constantemente el problema de la relación entre la ley y la violencia. Y luego, pues ya muy probablemente cuando entré en la universidad, que entonces entraba antes que ahora, ¿no? Entré con 17 años recién cumplidos, pues muchas veces, yo diría que la mayor parte de las veces, en lugar de ir a clase, pues me iba a la Filmoteca, que entonces estaba ahí por el Príncipe Pío, y con un amigo entrábamos por la mañana y salíamos por la tarde y veíamos en consecuencia pues cualquier ciclo que estuvieran echando. Y fue en ese momento quizá cuando me acerqué mucho, por ejemplo, al cine italiano, ¿no? O sea, que pasé del western vivido con gozo infantil, sin saber que
estaba dejando pues, un depósito, que estaba dejando ahí una osamenta intelectual y moral en mí, y pues me sentí enseguida una fascinación muy grande por el cine italiano, ¿no? Por Fellini, por Pasolini, por Dino Risi, por Vittorio De Sica, por Rossellini, es decir, Lizzani, por todos los grandes autores italianos que también creo que jugaron un papel importante en mi formación. Y en esta, digamos, discusión que en algún momento en mi cabeza tuve entre Hollywood y Cinecittà, ¿no? Al que se incorpora después el cine japonés, que para mí son las tres grandes historias del cine, ¿no? Mira, respondiendo un poco a tu pregunta del principio, y a ver si me puedes ayudar, ¿no?, en esto de mi rechazo al cine, y es que a mí me pasa que me vinculo a todas las cuestiones de forma bárbaramente afectiva, digamos, ¿no? Y me parece obvio, ¿no? De hecho, la filosofía, obviamente, el pensamiento está relacionado con la biografía. Y yo aprendí a mirar cine porque me enamoré de alguien que tenía la sensibilidad de la imagen, ¿no? Yo creo que siempre he estado más vinculada al texto, a la literatura, a la filosofía, a la palabra. Y tengo la sensación de que mi rechazo, obviamente ha pasado por una ruptura, creo que está muy relacionado, pero tengo la sensación, y a ver qué te parece esto, de que el cine es, de que el cine es un tanto violento, ¿no? De que el cine te asedia. O sea, para mí leer, de alguna manera, es tener el control del discurso, ¿no? Incluso aunque lo que estoy leyendo no lo estoy escribiendo yo, ¿no? Pero tengo el control, puedo parar o puedo dejar que el texto se detenga, ¿no? Y sin embargo, el cine no, el cine me asedia. Y creo que en este momento de mi vida no estoy preparada. No sé si para esa relación con el cine o para esa relación con el mundo, ¿no? Porque la imagen también conlleva que uno tenga cierta apertura a lo que el mundo le quiere contar, que es lo que me ha pasado hoy viendo Dublineses, ¿no? Que me he roto, como decía antes, ¿no? Porque no estaba preparada. Quizá no estoy todavía preparada para lo que esa película me ha transmitido. Entonces mi rechazo viene ahí. Tengo la sensación de que las imágenes son violentas, te asedian. Hay imágenes violentas. Las imágenes lo que son absorbentes, ¿no? El otro día yo decía que los productos cinematográficos son objetos reflexionados, pero también objetos que reflexionan, pero de una manera curiosa, porque no reflexionan de entrada, sino de salida, ¿no? Reflexionamos a la salida del cine. Mientras estamos en la oscuridad de la sala, estamos enteramente volcados en lo que está ocurriendo en la pantalla, y por lo tanto la distancia, y hablaba el otro día yo de la ficción como distancia, la distancia es posterior al visionado, ¿no? Es posterior al cierre narrativo de la obra. No te puedes parar a subrayar, mientras que si estás leyendo a Proust o estás leyendo al propio Joyce, pues te puedes pararte, puedes tomar notas y te está esperando, el texto te está esperando, ¿no? En cambio, la relación del cine con el tiempo, pues como el otro día, la cinematografía es cinemática y en consecuencia la relación con el tiempo es una relación muy, muy particular, y entre otras cosas implica el hecho de que tú no puedes dejar de mirar, interrumpir el tiempo para tomar una nota o para alejarte, para establecer esa distancia. Por eso, obviamente, diría yo, el cine se presta mucho más fácilmente a la propaganda o a ciertos peligros, ¿no? A ciertos peligros, y uno de ellos es la propaganda, también a otros, que la literatura. Pero por eso mismo también creo que como el arte consiste en correr riesgos, la ficción consiste en ese espacio que nos reservamos para correr riesgos. Uno no quiere correr riesgos en un hospital, uno no quiere correr riesgos en la calle, uno no quiere correr riesgos en un tribunal de una dictadura, pero uno no solo puede, sino que debe correr riesgos en ese espacio que nos hemos reservado para la ficción. Y corremos riesgos cuando hacemos películas, los que hacen películas, y corremos riesgos cuando vemos una película. Y uno de esos riesgos es, desde luego, el que nos quedemos... que nos dejemos llevar a lugares a donde no queremos ir. Pero
debemos ir siempre a lugares donde no queremos ir, ¿no? Yo creo que los que nos dedicamos a escribir queremos llevar a los demás a lugares a los que los otros no quieren ir, bien sea para convencerlos, bien sea para seducirlos o hipnotizarlos. Y el cine tiene ese riesgo. Yo creo que es un riesgo que debemos correr, sin duda, ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Insisto en que, aun con todo, insisto en que yo me siento un tanto secuestrada, pero bueno, es una cuestión de mi estado vital actual. Me alegra que hayas comentado el tema de la moral, ¿no? O esto que has sobrevolado sobre la ficción y la realidad y cómo las imágenes pueden prestarse, ¿no?, a la propaganda. Me interesa mucho este concepto que tú has desarrollado, ¿no?, de moral terrestre. Me fascina, ¿no?, porque tiene mucho que ver con la distancia. Pero no sé hasta qué punto se podría articular, por ejemplo, si pensásemos en las imágenes digitales, ¿no? El otro día tuve una conferencia y hablábamos de cuestiones virtuales y de mukbang y de fenómenos culturales que se dan en YouTube, y alguien me decía, no, es que el TikTok es cine. Y no dejaba de pensar en eso, y no tengo que preguntarle a Santiago, ¿el TikTok es cine? O sea... Según la definición que yo di antes de ayer en esta misma sala, no. Yo decía que el cine clásico era un combate, digamos, entre la mirada del autor, del cineasta, del equipo y el espacio con todas sus resistencias, que de alguna manera digitalmente el espacio había sustituido por algo que podemos llamar imágenes en movimiento, que tiene que ver por tanto más con la cinemática que con la cinematografía, y que hoy el combate se ha desplazado del ámbito del espacio a este otro ámbito. La lucha ya no es, pues hablaba, el otro día ponía ejemplos, ¿no?, de las películas de John Ford, de ese velo que se agitaba a la salida de la iglesia en Que verde era mi valle, o el juego de espejos en Rashomon de Kurosawa, ¿no?, ese trabajosa tentativa de domar siempre contingencias en el espacio. De alguna manera la digitalización borra eso. Y lo que hay ahora, yo creo, ya no es una lucha contra el espacio, sino una lucha contra la cinemática, contra las imágenes. Y como se imbrican de una manera muy íntima, casi orgánica, es una lucha difícil. Pero la lucha ya no es la de John Ford y su cámara contra un espacio que se revela, se solivianta y que nunca se presta del todo a poner el horizonte donde Ford quería, sino que es una lucha entre la cinematografía y la cinemática. De alguna manera, podemos decirlo así, utilizando conceptos que yo he explicado en algunos de mis libros, entre la imaginación y la imagen. Hay una superpoblación de imágenes en movimiento, y el cine tiene que, de alguna manera, que descartar, porque siempre producir cualquier cosa en términos artísticos, ya sea poesía, ya sea pintura, ya sea literatura, de lo que se trata es más bien de descartar. No puedes movilizar todos tus recursos, y la tentación digital también es esta, es la de tener demasiados recursos en la paleta y no tener el coraje, la valentía o la claridad de ideas como para renunciar a la mayor parte de ellas. Yo creo que básicamente la producción artística es renuncia. Es un cierto ascetismo, una voluntad de ascetismo que se puede traducir luego en una riqueza exuberante, pero esa riqueza exuberante en realidad presupone una acción previa, una voluntad previa de ascetismo. Bueno, me parece muy interesante, pero no sé si estoy de acuerdo del todo, ¿no?, sobre todo con esto de final, porque creo que la imagen digital que constituimos en el relato de nuestros perfiles también tiene momentos de selección, ¿no?, momentos predilectos, por decirlo así. Pero bueno, de todas formas, al hilo de esta conversación, otra de las cuestiones que más me han interesado, ¿no?, pensando en estas películas, es qué sucede con la realidad, ¿no? Y creo que se enlaza un poco con la pregunta que te hacía antes sobre la moral terrestre. Tienes una metáfora, un símil muy bueno, ¿no?, que me gusta mucho, que dice como qué difícil es matar en el 1 a 1 y qué fácil es bombardear una ciudad. ¿Qué pasa con la realidad aquí, con la ficción? Porque no tengo claro, ¿no?, que con lo digital suceda lo mismo. La ficción realmente, como distancia, no acaba como de
no siempre acaba de interpelar de la mejor de las maneras, ¿no? Y en lo digital, que esa ficción, que también es ficción, pero no sucede como en el cine, también te acerca radicalmente a una realidad y funciona precisamente también por eso, ¿no? También. No digo que no funcione, o sea, tampoco quiero que se interprete que estoy hablando desde mis 62 años con nostalgia del franquismo, obviamente, pero sí que creo que mi obligación, la obligación de los que nos dedicamos un poco a pensar es hacer distinciones. Entonces hay que pensar mucho sobre lo que ocurre, lo que se pone en juego pues en Twitter, con las nuevas tecnologías. Lo que sí que es cierto es que hay como una evaporación de las relaciones, una abstracción creciente de los vínculos y de las relaciones. Yo ponía el ejemplo del bombardeo porque me parece muy evidente, ¿no? Además pensando también en términos políticos, ¿no? En la metáfora famosa de Walter Benjamin sobre la locomotora que ha perdido los frenos y que va descarriada a creciente velocidad y cuyo freno de emergencia hay que encontrar y activar. La cuestión es qué ocurre cuando en lugar de ir en una locomotora, en un tren, vamos en un avión. Frenar un avión, como sabemos, es un disparate temerario, ¿no? Frenar un avión es condenarse a estamparse contra el suelo. Entonces yo sí que creo que hay, de eso me he ocupado en muchos de mis libros, una creciente descorporización, incluso del deseo, que en términos éticos se traduce, por ejemplo, en el hecho de que hayamos sido siempre incapaces de condenar, de castigar los bombardeos aéreos. O sea, el bombardeo aéreo en realidad es algo lo más parecido a una ejecución extrajudicial, ¿no? Porque muere siempre mucha gente inocente sin un previo juicio. Los propios, digamos, objetivos no han sido previamente, ni siquiera han sido deshumanizados, ¿no? Porque, es decir, que son estos modelos, hay un modelo horizontal de deshumanización que es terrible, es terrorífico, que es el de los lagers, de los campos de concentración, pero es un trabajo, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Primero te va a convertir en un insecto y luego tú mismo como insecto vas a justificar tu muerte. Y está este otro modelo, que es el modelo un poco Hiroshima, que es el del bombardeo aéreo, que no ha conseguido ninguna convención de Viena, ninguna convención de Ginebra prohibir, y que ni siquiera exige un trabajo de previa deshumanización. Los cuerpos desde el principio son residuos. He utilizado muchas veces esa metáfora para contar lo que a mi juicio estaba ocurriendo también con las nuevas tecnologías y con lo que las nuevas tecnologías imponen, no con lo que permiten hacer, que a veces es maravilloso, sino con lo que nos obligan a hacer. Y en ese sentido, reivindicar la moral terrestre era un poco, pues reivindicar básicamente el espacio y el tiempo, reivindicar las casas, reivindicar los cuerpos y esos vínculos, pues quizá obsoletos, que nos han permitido construir cosas pues, que han atravesado los tiempos desde hace por lo menos 15.000 años, ¿no? Desde el amor a la ley. El amor y la ley yo creo que son dos cosas necesariamente terrestres. ¿Y qué ocurre con el amor y con la ley? Lo veíamos en La diligencia, ¿no? Hay una película más terrestre que la diligencia, en términos precisamente de pensar el amor y la ley al mismo tiempo, como cruzados, a veces en pugna y a veces, como ocurre en La diligencia, finalmente cómplices, ¿no? Que no es frecuente que el amor y la ley sean cómplices. Sí, me gusta mucho que hayas dicho esto de las casas, ¿no? Y de los hogares. No son cosas obsoletas, evidentemente. Y bueno, muchas de las críticas que se le pueden hacer a los espacios digitales obviamente tienen que ver, ¿no? Con la velocidad también que nos imponen las cotidianidades y las rutinas laborales, ¿no? De la misma manera en que nos cuesta mucho o es muy complicado ponerse a ver una película de forma sacra, ¿no? Digamos, como momento ritual, cuando uno llega después de 8 horas en una oficina o en una tienda de ropa, esto obviamente impone cierta complicación. Entonces, esta es otra de las cuestiones que me interesaba comentar contigo y en la que yo he pensado toda la semana, ¿no? Y tiene que ver mucho también con los lenguajes. Puede ser, ¿no? También y a mí me pasa, que me cuesta
adaptarme incluso a cosas que se supone que debería de comprender por generación o por etapa tecnológica. Yo no estoy del todo de acuerdo en que la tecnología tenga tanto que ver con abstracciones de relaciones o con que se deje al cuerpo, ¿no? De hecho, creo que está íntimamente ligada a nuestros cuerpos y por eso también al deseo, ¿no? La imagen digital o el contenido digital es una especie de rueda de hámster de nuestros deseos, ¿no? Es la maquinaria sistemática perfecta a través de la cual mantenernos siempre deseantes, aunque ignoremos aquello que deseamos o aunque nuestro deseo pueda ser mutado de mil maneras con el único propósito a veces de llevarnos a consumir absolutamente nada. En fin, ¿cómo ves esta cuestión del deseo y la imagen? Porque lo has comentado y es una de mis obsesiones más recientes, ¿no? ¿Cómo lo digital puede alentar este deseo constante y continuo? Claro, hay dos cosas. Primero, porque has aludido a la dificultad para tener esa experiencia que en cambio en mi infancia era relativamente común, ¿no? La de ver cine en condiciones de una cierta solemnidad, ¿no? En un espacio, digamos, autorizado, en el que el silencio se daba por supuesto y si alguien murmuraba o hacía algún comentario, pues enseguida todos nos enfadábamos. Y claro, yo en este artículo sobre Ford decía una cosa que creo que es necesario también pensarla y tiene que ver con los cambios tecnológicos y con los cambios sobre todo en el ámbito del capitalismo neoliberal que han sufrido nuestras vidas. Es decir, que John Ford era coetáneo, contemporáneo de otro John Ford, ¿no? De un John Ford que de hecho dio nombre a toda una forma de producir, ¿no? Pero también una forma de relacionarse con el trabajo, lo que llamamos el periodo fordista. Y el periodo fordista, que no hay que de ninguna manera idealizar, que era terrible, lo cuenta muy bien Chaplin en Tiempos modernos, pues sin embargo contemplaba el ocio como una de las funciones de reproducción del propio sistema. Por lo tanto, había horas de ocio. Y los formatos, la duración de las películas estaba pensada para el tiempo de ocio. En cambio, eran entre 1 hora y media y 2 horas, a veces un poco más, pero 2 horas, digamos que era la duración media de una película, pensada en efecto para el ocio fordista, que no fordiano. Mientras que hoy los nuevos formatos pues, están muy vinculados a una vida cuya velocidad ha crecido de manera exponencial, en la que hay que ver series con capítulos de 50 minutos o formatos incluso mucho más breves y ya en espacios, digamos, de tránsito, de transición, ¿no? O sea, en el metro, en el autobús, en una sala de espera. Y lo que decía es esto, que está pensado más bien no tanto para facilitar la espera, sino como para suprimir la espera. Porque también cuando el cine, digamos que estaba reservado para ciertos espacios, luego tú pues, tenías que fastidiarte si ibas al dentista y te hacía esperar 1 hora y media, y entonces te aburrías muchísimo. Y el aburrimiento es muy fértil en términos creativos. Entonces, digamos que la digitalización también está un poco orientada a abolir el aburrimiento. En este modelo, digamos, de ocio proletarizado, que, como lo llamaba Stigler, el filósofo francés. Y luego respecto, esto tiene que ver con la otra cosa que mencionabas, ¿no? Con esta lubricación permanente de un deseo que está vinculado, y ahí no creo que estemos en desacuerdo, si aclaro un poco lo que quiero decir cuando hablo de la descorporización. Es curioso porque la descorporización que acompaña, a mi juicio, a las relaciones dominadas en el ocio proletarizado por las nuevas tecnologías, es una abstracción que al mismo tiempo tiene una organicidad inquietante, ¿no? Esto yo lo cuento un poco siempre así, es decir, que si tú tienes un martillo, que es una herramienta, y no tienes que clavar un clavo, no, lo dejas en la caja de herramientas, ¿no? Mientras que eso no ocurre con una conexión a Internet. La conexión a Internet son como los templos de las vestales en los que los fuegos tenían que estar siempre encendidos, ¿no? ¿Te parece un poco...? Es decir, que
que las nuevas tecnologías, que pueden ser una herramienta o que tienen algo de herramienta, que tienen algo también de territorio, yo creo que tienen sobre todo un carácter de orgánico, de órgano, ¿no? De tal manera que tú puedes no llevarte tu martillo a todas partes si no tienes que clavar un clavo, pero tú no puedes decir yo hoy voy a salir de casa sin mi riñón derecho o sin mi vejiga, ¿no? Entonces, es este carácter orgánico paradójicamente asociado, a mi juicio, a una descorporización, el que vincula finalmente, como tú dices, la digitalización a este deseo, que es un deseo en realidad erosivo, que es un deseo como bueno, pues de consumo en su sentido etimológico original, ¿no? Como de destrucción por el fuego de todos los objetos que nos rodean. Creo que en lo formal vuelvo a estar de acuerdo, claro que sí, pero me parece que las cuestiones que se pueden generar, incluso a nivel ético, volviendo un poco al tema de las morales, ¿no?, terrestres y aéreas, son fecundas, ¿no? Y esto es algo que me escama cuando, bueno, pues cuando tengo conversaciones sobre este tema, ¿no? Y quizá no tenga nada que ver con, pero bueno, ha salido en la conversación, así que fantástico. Quizás es una cuestión de contexto, ¿no?, de códigos, de lenguaje. Quiero decir, obviamente los formatos dan pie e influyen a cómo nos comunicamos, pero no quiere decir que las comunicaciones sean peores, ¿no?, o estén exentas de dobleces y de matices y de particularidades hiperfecundas, ¿no? O al menos es algo que quiero seguir pensando. A ver, yo creo que cada uno hemos estado atrapados en nuestros contextos tecnológicos, ¿no? Creo que en todo caso se puede aceptar, igualmente que podemos aceptar, y creo que es fundamental como presupuesto político, que podemos mejorar nuestra vida o que digamos que la sociedad misma es mejorable, eso implica también aceptar que las cosas pueden eventualmente empeorar. Y si las cosas pueden empeorar en todos los sentidos, pues quizá hay contextos tecnológicos que además en determinadas condiciones económicas pues se viven más en términos de aquello que nos obligan a hacer que en términos de aquello que nos permiten hacer. Y por ejemplo, algo que yo creo que a mí obviamente me preocupa y muchas veces me pregunto ¿cuánto me preocupa esto? Porque yo empecé escribiendo a mano, luego pasé a una máquina de escribir, luego tuve incluso una máquina eléctrica durante creo que unos meses, porque duró muy poco el auge de la máquina eléctrica, y luego ya pues tuve un ordenador. Es decir, que es un cambio de paradigma en muy pocos años muy grande, del que como lo estamos viendo desde dentro, es muy difícil saber qué efectos está introduciendo realmente en nuestras vidas. Pero, hombre, yo creo que sí que podemos, por ejemplo, entender lo que significa el paso de la sucesión a la simultaneidad, incluso en términos físicos, para un cerebro finito, ¿no? El hecho de que el propio cine, a partir de muy pronto, ¿no?, se vuelva muy narrativo y, de alguna manera, en ese sentido, forme parte de eso que yo he llamado paradigma letrado, a igual título que las grandes novelas, que los grandes relatos literarios, pues hace que la sucesión narrativa tenga que ser conquistada y peleada con más dificultades que antes, que no se dé por supuesta. Y la simultaneidad es incompatible con un cerebro finito. Y luego esto implica, a mi juicio, y lo vemos, por ejemplo, en las escenas de violencia y en esa tentación de poner en movimiento todos los recursos tecnológicos que se nos permiten. No, es como el triunfo, lo he escrito así alguna vez, es como el triunfo del gag, en términos de duración, ¿no? Son como unidades de hilaridad pura que producen como una satisfacción digestiva muy grande, pero de los que es difícil defenderse, que dejan poca huella y que, por lo tanto, no permiten esa distancia a la salida, que sí permite un producto de larga duración, que tiene 2 horas y que te absorbe mientras lo estás viendo, pero que luego puedes pensar. Entonces hay como un triunfo del gag visual, y bueno,
forma parte de la historia del cine el gag visual, ¿no? O sea, si pensamos en Chaplin, pues está constantemente combinando el gag visual, que forma parte de la herencia del circo, del teatro, de la prestidigitación, con el humorismo y con la poética. Yo creo que es muy interesante esto, ¿no? O sea, que la diferencia entre humorismo y comicidad, ¿no? Que Sciascia, o citando a Pirandello, resumía en estas dos fórmulas, ¿no? Entre la risa de superioridad y la risa de fraternidad, ¿no? O sea, si vemos cómo el payaso tonto le quita la silla al payaso listo, que es quizá el gag más antiguo y más viejo, pues eso, pues podemos decir que es una risa de superioridad. No hay que desdeñarla, porque hay una inversión, se voltean las relaciones de poder, es el listo el que se cree listo, el que cae. Pero en todo caso nos reímos de la caída, y eso es una risa de superioridad. La risa de fraternidad es cuando tú de alguna manera eres el que se está cayendo al suelo, ¿no? Entonces, pues yo creo que el cine ha combinado el gag visual con el humorismo, con la poesía. El otro día, por ejemplo, no sé, en La Diligencia. La Diligencia es una película claramente humorística, y por eso yo creo que es muy difícil no pensar, cuando uno ve películas de John Ford al mismo tiempo en Kant y en Chesterton, ¿no? Es una combinación perfecta de Kant y Chesterton, pero todo eso requiere como una continuidad, como una duración narrativa, que tiene sus momentos, pues esto desde Shakespeare, ¿no? Sus momentos de comicidad, sus momentos humorísticos, sus momentos poéticos, sus momentos dramáticos. Cuando separas todos esos elementos y los conviertes en unidades de digestión pura, muy solubles, pues de alguna manera yo creo que se pierde, que estamos perdiendo, no digo que, lo decía el otro día, no es un discurso en absoluto desesperanzado, porque esa lucha sigue, se siguen produciendo unidades narrativas de larga duración, pero de alguna manera algo está ocurriendo, y ese algo se traslada también a nuestras vidas, creo, y a nuestra forma de producir, que es decir, que lo vemos en la literatura también, como digamos, el modelo pantállico frente al letrado sigue permitiendo escribir grandísimas novelas, pero las grandes novelas de ahora son muy distintas a las grandes novelas del pasado. Esto me da mucha curiosidad. ¿Cuáles son las diferencias? Y además me enlaza con una pregunta que te quería hacer, que es que te preguntas, ¿no? En el artículo este contexto del que estamos hablando mucho, porque es genial la metáfora, ¿no? de la moral terrestre, en fin. ¿Qué les pasa a los jóvenes con los clásicos? ¿Qué nos pasa a los jóvenes con los clásicos? Tú habrás leído muchísimos clásicos, leído seguro que has leído muchos clásicos, y visto películas clásicas. No tantas. No tantas. ¿Y por qué? Por la lentitud. Creo que por la lentitud. Por la lentitud, ¿verdad? Sí, en efecto. ¿Y el blanco y negro? ¿Tienes problemas con el blanco y negro? Sí. También, ¿verdad? Sí, yo claro, me eso es lo que yo confieso imaginaba. aquí, vamos. Y sin embargo, lo que decía el otro día es que basta ver La Diligencia para entender que el mundo es en blanco y negro. Y si ves El caballo de hierro, que es del 27 y esto ya muda, entiendes que el mundo es mudo, y que si de alguna manera no luchamos contra esos ritmos y esos formatos que nos está imponiendo la cinemática más que la cinematografía, de alguna manera estamos perdiendo el cine como historia, y lo estamos viendo como pura sincronía, una pura sincronía en la que los adelantos tecnológicos que permiten esos formatos y esos ritmos tan rápidos funcionarían pues como lo que ocurre cuando tú pasas de la máquina de escribir al ordenador, ¿no? Ha desaparecido la máquina de escribir del mundo, ya no usa nadie máquinas de escribir, se han convertido en objetos fósiles de museo, y La Diligencia no es un objeto fósil de museo, ni Vivir de Kurosawa, ni La Dolce Vita, ¿no? O sea, tienen muchas cosas que decirnos, y creo que es una cuestión, en efecto, lo decías tú cuando hablabas de las clases de Santiago Fillol, es una cuestión de educación de la mirada.
cuesta trabajo, pero también cuesta trabajo leer, ¿no? Entonces tú tienes que hacer el esfuerzo de sentarte, porque es que cuando finalmente has gozado, has conseguido gozar de una película buena en blanco y negro, de una buena película muda, a lo mejor te cuesta mucho trabajo volver a ese ritmo célere en el que los gags, comunidades digestivas se suceden muy rápidamente uno a otro. Yo me acuerdo que lo contaba, creo que en el artículo, ¿no? En el artículo este contaba que lo que había pasado, pues yo, claro, veo mucho cine de hoy con ritmos muy rápidos y demás, ¿no? Entonces volví a ver la Diligencia durante el confinamiento y de pronto me descubrí a mí mismo no queriendo volver de ninguna de las maneras a ver películas que tuvieran menos de 40 años y además me vi 67 películas de Ford en 67 días, ¿no? Y yo no quería salir de ahí, la verdad. Me parece alucinante esto de las vistas de películas, ¿no? Casi de manera casi compulsiva también. Sí, compulsiva totalmente. Viciosa, adictiva y enfermiza. Bueno, de todas formas, yo sí que me gustaría recalcar que en el horror vacuo y en el color y en el ruido y en el estruendo y en la perversidad y en el horror y en la velocidad de las imágenes que se producen hoy, ¿no? Que producimos o que consumimos, también hay que pararse a mirar ahí, ¿no? También están sucediendo cosas ahí. Quería preguntarte cuál es la última película así como más actual que hayas visto que te haya encantado. La última película, lo comentaba el otro día, era un documental, porque eso tiene que ver también con cómo todos estos nuevos recursos tecnológicos, estos cambios, han producido muchos géneros mestizos que a mi juicio son enteramente de ficción, en el sentido en que yo definía, ¿no? La última película, que ha sido en estos días atrás, es un gran documental de este gran autor de documentales que se llama Steve McCadian, que es el autor de Amy, hizo también la de Ayrton Senna, si no me equivoco, y la última que he visto es una que se llama Diego Maradona, que es a partir solo de imágenes de archivo, con un montaje narrativo excepcionalmente bien orientado, en la que pues, te cuenta un mito griego terrible, que es la estancia en Nápoles de Diego Armando Maradona. Estaba pensando, Santiago, a raíz de esto que comentas, en la película que vamos a ver después, ¿no? Que yo os contaba antes a ti y a Luis que la he visto esta tarde y me ha dejado rota. Quería recuperar un poco esta conversación que hemos tenido antes, así rápidamente. La primera vez que tuviste dublineses, ¿qué sucedió? Porque yo estoy rota. Ya, yo lo entiendo. Y además me alegra que te haya dejado rota, sinceramente. Y espero que a todos los que la van a ver les deje igualmente rotos. Es verdad, debo decir una cosa, cuando se habla de películas, en el modo en que lo estamos haciendo Margot y yo, es muy difícil no hacer un spoiler. Y entonces no voy a pedir perdón, porque creo que si es verdad que los spoilers atentan de alguna manera contra la trama, contra el suspense, en las grandes películas ocurre algo muy singular, y es que uno nunca las ha visto por primera vez, porque de alguna manera siempre tienes la sensación de haberlas visto ya o de haberlas estado esperando, como te ocurre cuando te enamoras, y al mismo tiempo ocurre que siempre las ves por primera vez, de tal manera que ahí no hay posibilidad ninguna del spoiler. No puedes hacer un spoiler, no sé, de la Catedral de Orvieto no sé, del juicio final de Signorelli, o no puedes hacer un spoiler ni siquiera de la Sinfonía Inacabada de Schubert, ¿no? Hay cosas de las que no se pueden hacer spoiler, y yo creo que entre esas cosas de las que no se pueden hacer spoiler están las grandes películas. Y esta película, claro, es imposible que ese final no te deje roto. Y lo único que ocurre en ese final, en principio, es que cae la nieve sobre los vivos y los muertos. Y ha hecho totalmente el spoiler. Y es de una belleza apabullante. Yo la primera vez que la vi, la he visto muchas veces ya, la primera vez que la vi me ocurrió que no me pude levantar del asiento, ¿no? O sea, pasaron los títulos de crédito todavía en la oscuridad. A la gente le costó trabajo, pero yo creo que fui el último en levantarse ya con la luz encendida, y me costó verdaderamente mucho trabajo ponerme en movimiento. Creo además que con esta película ocurre algo singular. También he leído muchas veces
dublineses y Los muertos, que es el último cuento del volumen de Joyce, que escribió en ese periodo de Trieste, que es fundamental en la vida de Joyce. Y es curioso porque he leído tantas veces el libro, he visto tantas veces la película, que al final me ocurre algo singular que no es frecuente cuando se adaptan novelas al cine, y es que me parece que en realidad Joyce escribió un relato sobre la película de John Huston. Y eso dice mucho acerca de la película de John Huston. Hay muy pocas, además, variaciones en términos narrativos. Hay un poema que en la película se recita y que no aparece en el libro, pero todo lo demás es de una gran fidelidad, pero de una fidelidad en otro sitio, ¿no? de otra manera. Huston creo que es... John Ford, por ejemplo, siempre hacía grandes películas con malas novelas, salvo Las uvas de la ira, que creo que es la única excepción en que hizo una gran película con una gran novela. Pero Huston tuvo el coraje siempre de atreverse a abordar algunas de las obras cumbres. Pues imaginad, ¿no? Moby Dick, esa no novela imposible que la llevó al cine con Gregory Peck y que es una versión extraordinaria. Aquí a Joyce o a Malcolm Lowry en Bajo el volcán, ¿no? Entonces, es muy atrevido y yo diría que casi siempre consigue pues dar la talla y a veces incluso mejorar grandes obras o producir grandes obras en paralelo a las obras literarias en las que se inspira. Pero creo que ese final, yo no sé qué piensas tú, pero yo he pensado mucho sobre ese final, ¿no? Y sobre los sollozos de Greta, el último, la vuelta al hotel, ¿no? en el coche, de caballos. Y entonces la pregunta es si lo que realmente está ocurriendo ahí es que Greta tiene la sensación, como la tiene Kanjo Kawanata en Vivir, de que ha perdido su vida, o más bien no, es algo que a todos nos ha ocurrido, ¿no? Ella no da en absoluto por perdida su vida, está muy satisfecha, quiere a su marido, ha tenido 2 hijos y también los quiere. No es que diga, he perdido mi vida, no, es esto que a todos nos ocurre alguna vez. Yo creo que nadie no, ha dejado alguna vez de echarse a llorar con grandes sacudidas cuando de pronto entra en una vida normal, apacible, que tú reivindicas, entra un recuerdo, que es al mismo tiempo un recuerdo de juventud, que es un recuerdo de amor y que es un recuerdo también de compasión, porque es un recuerdo de un chico, bueno, pues no voy a hacer este spoiler, por si alguien no lo ha visto, pero que quiero decir que no es como el recorrido diacrónico de alguien que retrospectivamente demuele su vida entera a partir de un recuerdo adventicio que le demuestra que ese es el hombre al que yo amaba y lo perdí. No, es todo lo contrario, ¿no? Es bueno, pues en todo caso la juventud perdida, la compasión y esa cosa que llega como un hachazo a través de una canción, ¿no? De esta canción, La muchacha de Lohengrin, que la deja paralizada, como a mí luego en el asiento, la deja paralizada en la escalera y que la lleva a esta crisis de llanto. Sí, yo creo que esto que dices me flipa porque, vamos, para mí el final de la película era la pregunta constante de no sé si esto me ha pasado ya o me va a pasar, pero la percepción abismal de este sentimiento ha podido conmigo esta tarde, ¿no? Y, sin embargo, para mí hay una cuestión, no sé qué opinarás de esto, pero para mí es lo más fascinante de la película y es que a veces, bueno, he tenido la sensación, pensando en ella, de que está construida al revés, ¿no? De repente ves lo que es la configuración de la pareja en público y ya al final ves la intimidad de la configuración de la pareja, ¿no? Que es curioso porque... ¿Y tú lo habrías invertido? No lo habría invertido, pero me pareció muy curioso el ver esta intimidad al final, porque me sentí un poco como espiando la relación de 2 personas en público y luego pude entender, esos 10 minutos del final me dieron a entender
cómo pasa una vida cuando te metes en el coche y sales de una fiesta, ¿no? Con tu pareja. Yo creo que sí, perdona, no ibas a decir algo. Y ya lo último, porque esto es, yo creo que lo que más me ha fascinado de la película, ¿no? Es la escena de la escalera, claro, que tiene mucho que ver con esto de la intimidad, ¿no? Y del espiar, de repente ver al otro, ver al otro con quien duermes, completamente extranjero, completamente, radicalmente otro, ¿no? Desconocido de repente, porque tiene emociones de una vida que no compartes, ¿no? O que no te ha contado, que creo que es el gran dolor de esta película para mí es esa escena, ¿no? Sí, pero esa escena, yo insisto, o sea, no creo que hay como una suspensión de la vida, no creo que haya como, ¿cómo decirlo?, una impugnación, no creo que, claro, y yo además mezclo constantemente el relato y la película, ¿no? Naturalmente que Gabriel, el marido, de pronto queda completamente fuera. Y además creo que eso está mejor en la película que en el relato, porque tú vas viendo a lo largo de esta fiesta navideña, que ya está llena de nostalgia, de intimidad, porque es algo que también hemos vivido todos alguna vez, ¿no? Con esta combinación de banalidad, chismorrería, píos deseos de un mundo mejor. Él se está preparando su discurso y al mismo tiempo él está ya un poco tenso, está siguiendo siempre con la mirada a su mujer y bueno, ese momento de la escalera, pues es esto, o sea, el tenor Darcy se ha negado a cantar de una manera un poco grosera, pues un tipo así arrogante y descortés, y cuando se ha ido todo el mundo, él alega, ¿no?, te acordarás que tenía dolor de garganta, y entonces, pues cuando Gabriel, que además es un tipo muy sociable, pero muy inseguro, está despidiendo a todo el mundo, pues la música llega desde lejos, mira hacia arriba y ve a su mujer paralizada, ¿no? Paralizada, pero insisto, yo creo que hay como una suspensión. Y obvio, esa suspensión para Gabriel, que es un hombre inseguro y celoso, es evidente, y que además en ese momento desea muchísimo a Greta, es como una exclusión, es una exclusión de la vida de Greta. Pero insisto, yo creo que o por lo menos para mí, lo verdaderamente emocionante es el pensar que un hachazo de ese tipo en realidad no es una impugnación de una vida completa que podría haber sido enteramente de otra manera, sino que es ¿cómo decirlo? Bueno, por eso se llama Los Muertos, ¿no? Es la intrusión de los muertos en una vida más o menos colmada, como es la de Greta y Gabriel como pareja. No sé no sé qué pensar de esto último, ¿no? Porque por una parte pienso, bueno, sí, debe de haber cierta serenidad a la hora de integrar la tragedia que es que a veces la vida, un amor o un momento importante te haya pasado por delante, ¿no? Y también hay cierta belleza en eso, ¿no? También uno debe de aceptar o aprender a aceptar con serenidad. Pero claro, entre serenidad y tibieza son dos formas de sentir distintas, ¿no? ¿Qué crees? ¿Cuál es la visión? ¿Tibia? ¿Aceptación tibia o aceptación serena? Porque no lo tengo claro. No, lo que hay aquí es, ¿cómo decirlo?, una sacudida muy vinculada a un estímulo acústico por el cual, como en el mundo proustiano, entra de pronto otra vida posible. No creo que de ninguna de las maneras Greta evalúe cómo podría haber sido esa vida, ¿no? Más bien piensa en ese pobre chiquillo con una enorme compasión y piensa también en su juventud. Claro, es que eso es importante. Y piensa, por tanto, en los muertos. Y creo que ahí también se engrana, digamos, el sollozo de Greta que deja fuera a Gabriel, y Gabriel, bueno, pues es verdad que se muestra, ¿cómo decir?, pues comprensivo, no lo acaba de comprender, se siente incluso, pues no sé, pues celoso o inicialmente molesto, pero de alguna manera hereda el mundo íntimo de su mujer
a través de esa imagen final y de esa evocación de los muertos, ¿no? Pues, la tía Julia, la tía Kate morirán, las navidades en esta casa acabarán, o sea que sí que se cierra muy bien porque yo creo que está trabajando y por eso creo que no hay desconexión, está trabajando todo el rato, John Huston está trabajando ese momento a través de la banalidad festiva de esa fiesta que se mueve entre lo colectivo y lo íntimo, ¿no? Totalmente. Y ya para acabar, la pregunta más difícil de todas, recuperando el inicio, y es cómo me ayudarías con el tema del cine. ¿Qué hago para volver a ver cine o para recuperar la lentitud del cine y disfrutar? Yo creo que la única manera pues, obligarte a ver cine, no sé, quiero decir que una de las ventajas que yo creo que tiene esta programación de la Cineteca, pues es la de que puedes acabar en esta sala con más o menos ganas o venir porque te invita un amigo o desde luego no será para oírnos a nosotros, pero lo que importa es que acabes sentado en una butaca y viendo una de estas películas, porque volvemos un poco al principio, eso que tú llamabas violencia, el cine es muy tiránico y en consecuencia, como es tiempo, empiezas a deslizarte como por un terraplén y ya es muy difícil salir de ahí. Genial, yo creo que vamos a dar cierre ya.